¿Qué pensarías si te dijera que hoy en día la estupidez ya no es una debilidad accidental, sino una virtud celebrada? Que ser escandaloso, superficial y orgullosamente ignorante se ha convertido en una vía legítima hacia la fama, la riqueza y la validación colectiva. Y no hablo de casos aislados, hablo de un fenómeno cultural que se ha infiltrado hasta los huesos de la civilización. Haz memoria. ¿Cuándo fue la última vez que una idea profunda se volvió viral? ¿En qué momento la inteligencia se volvió un estorbo y la reflexión una amenaza? Vivimos en una época donde lo vacío ocupa el centro del escenario, donde los discursos huecos reciben aplausos y donde millones prefieren reírse de la complejidad antes que intentar comprenderla. Esto no es una simple decadencia espontánea. Es un diseño, una mutación estructural de la conciencia colectiva. Hemos construido un entorno que premia lo banal, lo exagerado, lo grotesco. Un sistema donde los memes reemplazan las ideas, donde el grito ahoga al argumento, donde lo que importa no es lo que se dice, sino cuántos clics genera. Antes, la conversación pública era terreno de debate, de confrontación intelectual, de búsqueda. Hoy es un circo de gestos, de reacciones inmediatas, de frases cortadas que no llevan a ninguna parte. Se cambió la profundidad por la estética de lo ligero. Se cambió el contenido por el ritmo y el pensamiento por el entretenimiento. Y lo más inquietante es que esta transformación no es un síntoma, es una estrategia. Las plataformas no están interesadas en la verdad. No les importa si entiendes, si aprendes, si te haces preguntas. Solo les importa una cosa: que no cierres la aplicación, que sigas mirando, que sigas enganchado. Y para eso han perfeccionado una fórmula. Lo emocional vende más que lo racional. Lo breve captura más que lo elaborado. Lo absurdo entretiene más que lo real. Así se construye una civilización entrenada no para razonar, sino para reaccionar. No para cuestionar, sino para obedecer al impulso. Un mundo donde el valor de las ideas se mide por la velocidad con la que pueden ser digeridas y olvidadas. Esto no es entretenimiento, es reprogramación. El algoritmo no piensa, pero te entrena. No distingue verdad de mentira, pero sí sabe exactamente cuánto tiempo te quedas viendo una estupidez. Y si eso funciona, lo repetirá 1000 veces, hasta que tu mente, adormecida, empiece a buscarlo por sí sola, hasta que el esfuerzo intelectual te parezca innecesario, hasta que tu criterio se disuelva en un mar de estímulos sin contexto. Porque cuando todo es inmediato, lo importante desaparece, y con el tiempo también desaparece el deseo de entender. No es casual que cada vez más personas finjan no saber, que exageren su torpeza, que actúen como tontos funcionales, porque eso paga, porque eso gusta, porque eso viraliza. Hoy la estupidez no solo se tolera, se produce, se diseña, se ensaya, se monetiza. El personaje del ignorante simpático, del torpe carismático, del ridículo adorable es una creación precisa. No es una falla, es una estrategia de marketing. Y detrás de esa imagen hay millones, hay contratos, hay influencia, hay poder. Porque la atención es la nueva moneda. Y en ese mercado, lo superficial siempre gana. Mira a tu alrededor. Los que más pantalla ocupan no son los que más saben, son los que más ruido generan. La controversia genera clics, el escándalo mueve masas, el impacto importa más que el contenido. Ser auténtico importa menos que ser viral. ¿Para qué profundizar si puedes exagerar? ¿Para qué construir un pensamiento si puedes provocar una reacción inmediata? En este sistema, lo más inteligente que puedes hacer es actuar como si no lo fueras. Y muchos ya lo entendieron.
Este cambio cultural no solo reestructura nuestros hábitos, sino que alimenta un desprecio profundo a la inteligencia. No se trata solo de ignorar a los pensadores, sino de ridiculizarlos activamente. Al experto se le llama elitista, al científico se le acusa de estar desconectado, al intelectual se le descarta por ser aburrido. Las personas que dedican su vida a entender el mundo son ignoradas porque no se ajustan al ritmo frenético de la viralidad. Y esa es la trampa perfecta: despreciar aquello que podría salvarnos porque no nos entretiene. Se está librando una guerra silenciosa contra la profundidad. Una guerra que no se combate con argumentos, sino con memes, con risas, con cinismo. Y el campo de batalla son las redes. Plataformas diseñadas no para educar, sino para seducir, para mantenerte en movimiento constante, para hacerte sentir que todo es más simple de lo que realmente es. Porque la complejidad es fricción, y la fricción no vende. Lo que vende es lo fácil, lo emocional, lo breve. Un video sarcástico derrotará siempre a una explicación honesta. Una mentira emocionante circulará más que una verdad incómoda. Y así, poco a poco vamos perdiendo el hambre de pensar. La estupidez ya no es una excepción, es la norma. Y lo más alarmante es que nos está pareciendo normal. Pero la raíz de todo esto no es solo cultural, es también psicológica. Porque en un mundo que se siente cada vez más caótico, incierto, saturado de estímulos, la simplicidad ofrece una ilusión reconfortante de orden, de control, de alivio. Vivimos tiempos donde todo se mueve demasiado rápido. Las certezas se deshacen, las identidades se diluyen. Las crisis económicas, políticas, existenciales se suceden sin pausa, sin comprensión, sin respuesta. Y frente a ese vértigo, lo simple se vuelve irresistible. Un post que confirma lo que ya creemos. Un video de 10 segundos que no exige reflexión. Un chiste que nos ahorra la angustia de mirar de frente una verdad incómoda. Cuanto más superficial es el contenido, más fácil resulta de procesar. Y nuestro cerebro lo recompensa. Lo rápido se siente verdadero. Lo fácil se confunde con lo real. Es lo que los psicólogos llaman el efecto de fluidez cognitiva. Cuando algo entra sin resistencia, tendemos a creerlo. No porque sea cierto, sino porque no nos exige nada. Y en un entorno saturado como el nuestro, cualquier cosa que implique esfuerzo mental se convierte en fricción. Leer un texto largo, escuchar a alguien argumentar sin gritar, detenerse a considerar una contradicción, todo eso se vuelve raro, incómodo, poco rentable para el alma cansada. Y entonces, sin darnos cuenta, empezamos a evitar la fricción, a huirle a todo lo que nos haga pensar demasiado. Elegimos lo que nos entretiene, no lo que nos transforma, lo que nos distrae, no lo que nos revela. Poco a poco, el ejercicio del pensamiento se vuelve extraño, doloroso, innecesario. El humor se convierte en escudo. Nos reímos de todo, de la política, de la salud, del colapso ambiental, incluso de nuestra propia ansiedad. No porque sea gracioso, sino porque es más fácil que enfrentarlo. La ironía nos protege, el sarcasmo nos distancia, y así la profundidad se transforma en una carga que ya no queremos llevar. No es que a la gente no le importe, es que están agotados, saturados, desbordados, y lo superficial es rápido, es ligero y, sobre todo, no duele. Pero no podemos ignorar la dimensión biológica. Cada like, cada notificación, cada clip de 10 segundos dispara un microestallido de dopamina en nuestro cerebro.
Es la misma lógica de una máquina tragamonedas, una pequeña recompensa inesperada que nos mantiene atados. No hay espera, no hay proceso, solo el golpe inmediato. Y como ocurre con cualquier droga, cuanto más consumes, más necesitas, y más difícil se vuelve volver a lo nutritivo. Leer un ensayo parece un castigo. Ver un documental profundo se siente como una tarea. Escuchar sin interrumpir parece antinatural. Y así, el algoritmo te alimenta solo con lo fácil, nunca con lo necesario. Esto no es accidental, es programación. El sistema nos entrena, nos condiciona, nos reconfigura. No para pensar, sino para quedarnos. No para entender, sino para consumir. Y así hemos llegado a este punto. Una sociedad seducida por la facilidad, adicta a la inmediatez, incapaz de soportar el silencio. No porque seamos débiles, sino porque hemos sido adiestrados para asociar lo superficial con placer y lo complejo con esfuerzo innecesario. Y quizás esa sea la lección más peligrosa de todas, que el pensamiento profundo, el verdadero discernimiento, la capacidad de tolerar la ambigüedad, ya no se ven como virtudes, se ven como estorbos, como lujos de otro tiempo, como debilidades en una cultura que solo premia lo visible, lo impactante, lo rentable. Pero esto no ocurrió por accidente. No fue una decisión espontánea tomada por millones de personas al mismo tiempo. Fue una arquitectura deliberada, una ingeniería de la distracción. El sistema fue construido para premiar la superficialidad. Cada formato, cada interfaz, cada notificación está diseñada para atraparte, no para iluminarte. Las redes no son neutras. Los algoritmos no son inocentes. Lo que te muestran no es lo más verdadero, ni lo más importante. Es solo lo que te retiene más tiempo, lo que te toca el nervio más básico, lo que activa tu impulso más primitivo. Y ese impulso no es la sabiduría, es la reacción emocional. Rabia, envidia, burla, deseo, miedo. Todo lo que active tus pasiones, eso es lo que se amplifica, porque eso es lo que genera ingresos, porque eso es lo que te convierte en cliente. Y si para lograrlo hay que banalizar el conocimiento, ridiculizar la verdad, enterrar la filosofía, lo harán. Una y otra vez, porque el modelo de negocios no se basa en la verdad, se basa en tu permanencia. La maquinaria no se detiene. Y no se limita solo al algoritmo o a los creadores de contenido que simulan ignorancia. El espectáculo de la estupidez está sostenido por estructuras mucho más grandes, más antiguas, más afiladas. Es el entretenimiento, los medios, la industria entera del discurso público, todos alineados bajo una misma lógica: retener tu atención. Nada más. No importa si comprendes, no importa si te transforma, solo importa que no apartes la mirada. La televisión, antaño una ventana al mundo, se convirtió en un escaparate de lo grotesco. La prensa, que alguna vez fue el cuarto poder, es hoy una caricatura de urgencia, donde el titular importa más que el contenido y donde lo que se dice es menos relevante que lo que genera clics. La velocidad es la nueva virtud. Lo inmediato es el nuevo Dios. La complejidad se desarma, se edita, se mutila, porque explicar toma tiempo, y el tiempo no vende. Y así, el matiz desaparece. El contexto se convierte en estorbo. Las ideas se achican para caber en frases. Las frases se empobrecen para caber en un tuit. Y los tuits se llenan de veneno, porque la indignación siempre es más viral que la verdad. Hemos creado una cultura en la que lo que te conmueve vale más que lo que puedes verificar, en la que lo que te molesta se confunde con lo falso,
y en la que lo que confirma tu sesgo se asume como cierto. En ese mundo, la razón es un obstáculo y la verdad, un accidente. El entretenimiento se volvió anestesia. No busca confrontarte, no busca hacerte pensar. Solo quiere adormecerte, mantenerte ahí, dócil, distraído, cómodo. Las series repiten las mismas fórmulas. Las películas se reciclan con cinismo. Los realities elevan al absurdo como estilo de vida. Todo se vuelve predecible, plano, emocionalmente superficial, porque si lo piensas demasiado, dejas de comprar, dejas de consumir, y eso, para el sistema, es inaceptable. Incluso la educación está siendo absorbida por esta lógica. Las universidades compiten por atención como si fueran marcas. Los programas académicos se diseñan según el mercado, no según la verdad. Se eliminan carreras inútiles, como filosofía, historia, arte, porque pensar no es rentable, porque cuestionar no genera dividendos, porque formar criterio no da beneficios inmediatos. El estudiante ya no es un aprendiz, es un cliente, y lo que se le vende no es conocimiento, sino titulaciones, sellos vacíos, certificados sin sustancia. Y si el pensamiento deja de ser una virtud, ¿quién queda para liderar? Ya no elegimos líderes, elegimos figuras públicas, actores del espectáculo político, marionetas del show, políticos que no entienden nada pero saben gritar, que no resuelven nada pero saben dividir, que no construyen nada pero saben manipular, porque en un mundo gobernado por la imagen, la profundidad estorba, la reflexión molesta, el análisis aleja votos. ¿Para qué explicar si puedes señalar? ¿Para qué argumentar si puedes polarizar? Cuanto más extrema la postura, más atención genera. Cuanto más simplista el mensaje, más se viraliza. El populismo no es una ideología, es un algoritmo, y su objetivo no es convencerte, es engancharte, provocarte, capturar tu odio, tu miedo, tu sensación de pérdida, usarte, convertirte en una pieza de una guerra simbólica en la que ya no importa quién tenga razón, solo importa quien tenga más clics, quien domine el relato, quien hable más fuerte, aunque no diga nada. Y mientras tanto, los que sí tienen algo que decir, desaparecen. Los verdaderos pensadores son silenciados por el volumen ensordecedor de la estupidez. Ya no se les invita a debates, ya no se les publica, ya no se les escucha. Son demasiado complejos, demasiado serios, demasiado incómodos para esta época del espectáculo perpetua. Son la parte del espejo que nadie quiere mirar, la parte que muestra lo que realmente somos y en qué nos estamos convirtiendo. Es aquí donde el colapso deja de ser una metáfora y se vuelve diagnóstico. Porque cuando una sociedad deja de valorar la sabiduría, no solo pierde claridad, pierde dirección, pierde la capacidad de responder a sus propios problemas. Cambio climático, salud mental, desigualdad, polarización, todos problemas complejos que exigen pensamiento complejo. Pero lo complejo ha sido desterrado, y en su lugar hemos puesto líderes que no entienden lo que enfrentan, votantes que no quieren escuchar, instituciones vacías de contenido, un teatro sin guión, una obra en ruinas, un futuro sin intelecto. Y aún así, nos preguntamos ¿por qué estamos tan perdidos? ¿Por qué tantos jóvenes se sienten vacíos? ¿Por qué todo parece no tener sentido? Y la respuesta está frente a nuestros ojos. Vivimos dentro de un sistema que ha convertido la ignorancia en una forma de éxito, que ha convertido la distracción en una forma de control, que ha convertido el espectáculo en una forma de anestesia colectiva. Y mientras todo eso ocurre, aplaudimos. La exaltación de la estupidez no fue un error del sistema, es el sistema. Fue diseñada, fue optimizada, fue afinada con precisión quirúrgica y ahora la llevamos dentro, en nuestra forma de hablar, en lo que compartimos, en lo que callamos, en lo que ignoramos voluntariamente. Y entonces, ¿qué nos queda?
¿Cómo se resiste a un sistema que premia todo lo peor de la mente humana y castiga lo mejor? ¿Cómo se lucha cuando la lucidez es una desventaja? Cuando la honestidad cuesta votos y la complejidad ahuyenta seguidores. La respuesta no está en gritar más fuerte. El ruido no se vence con más ruido. El fuego no se apaga con gasolina. La única resistencia real empieza en otro lugar, en silencio, en profundidad, en conciencia. Incluso en medio del ruido, algo empieza a crujir. No es un movimiento visible, no es una tendencia, no es una moda, es un gesto interior, una sospecha que se instala en silencio y que no se va, una incomodidad que crece, una mirada que se agudiza, porque aunque todo empuje hacia lo superficial, hay quienes ya no pueden ignorar el vacío. Lo sienten en los dedos mientras deslizan la pantalla. Lo perciben en las conversaciones huecas, en el entretenimiento que no entretiene, en la fatiga de vivir conectados a todo y a nada. Y entonces, casi sin darse cuenta, empiezan a desconectarse. No con furia, no con pancartas, con actos pequeños, con decisiones lentas, con una nostalgia que no es por el pasado, sino por una versión más real de sí mismos. Son jóvenes que borran sus redes sociales, que eliminan notificaciones, que se atreven a leer libros difíciles, que escriben a mano, como si buscaran en el papel lo que el algoritmo les robó. No lo hacen porque sea más fácil, lo hacen porque es más humano, porque están hartos del plástico mental que se nos da como alimento, porque sienten que vivir a ese ritmo no solo es agotador, es inauténtico. Muchos de ellos no saben que están resistiendo, solo sienten que algo no encaja, que hay una fatiga espiritual, una saturación emocional, una náusea moral. Y en vez de correr más rápido, se detienen. Y al detenerse, empiezan a ver que el ruido no informa, que el exceso de estímulos no enriquece, que vivir distraído es otra forma de morir. Entonces, eligen otra cosa. Deciden no ser parte del circo, no alimentar la maquinaria, no reducir su vida al espectáculo. Y aunque parezcan pocos, están creciendo. No hacen ruido, pero hacen profundidad. Y esa profundidad es revolucionaria. En un mundo que premia lo inmediato, elegir lo lento es un acto de rebeldía. En una cultura que glorifica el ego, buscar el silencio interior es casi subversivo. En un sistema que enseña a fingir estupidez, mantener la lucidez se convierte en una forma de coraje. También en el pensamiento largo empieza a verse esta contracorriente. Los podcasts extensos, las conversaciones sin cortes, los ensayos que requieren tiempo están resucitando, no porque sean virales, sino porque tocan algo que la gente había olvidado: el placer de comprender, el deseo de explorar, el hambre de sentido. Y los que escuchan no son masas distraídas, son buscadores, personas que quieren pensar, que no quieren respuestas fáciles, sino preguntas reales. Incluso en la educación, en sus márgenes más libres, aparecen señales. Proyectos que enseñan filosofía sin diplomas, sin promesas laborales, solo por el valor intrínseco de pensar. Espacios donde se lea Marco Aurelio, no para rendir un examen, sino para aprender a vivir. Donde se estudia lógica, ética e historia, no como conocimiento decorativo,
sino como herramientas para resistir el cinismo. Porque en un mundo que anestesia con entretenimiento, pensar se vuelve un acto político. Pensar se vuelve peligroso. Y en lo más profundo del alma, en los rincones más personales, esta rebelión toma otra forma. No se trata de gritar verdades, se trata de vivirlas, de resistirse a la imbecilidad sin caer en el odio, de hablar con claridad sin volverse cínico, de pensar en voz alta aunque no se escuche nada más que el eco, de hacer silencio cuando todos quieren ruido. Todo empieza con una pregunta, no hacia el mundo, sino hacia ti mismo. ¿Estás pensando o solo estás reaccionando? ¿Estás sintiendo o solo estás siguiendo impulsos? ¿Estás viviendo o solo estás sobreviviendo con dopamina de segunda mano? Porque pensar duele, pensar exige, pensar no siempre se siente bien, pero pensar es el único camino hacia algo real. Y en una cultura construida para que no lo hagas, cada pensamiento genuino es una trinchera. Cada lectura profunda es una fisura en el muro. Cada conversación honesta es una forma de salvar el alma. Pensar no te hará viral, no te hará popular, pero te hará libre. Y eso, aunque ya no se diga, sigue teniendo valor. El mundo te va a ofrecer 1000 máscaras. Te va a decir cómo hablar, cómo sentir, cómo comportarte. Te va a recompensar si finges no saber, si juegas a ser tonto, si te unes al espectáculo. Pero en el fondo sabes que eso no llena, que eso no cura, que eso no salva. Por eso, aunque el sistema lo oculte, la verdad es esta. La profundidad aún importa, la inteligencia aún es necesaria, la autenticidad aún tiene peso, aunque no dé likes, aunque no se comparta, aunque nadie lo aplauda, porque lo real no siempre brilla, pero permanece. Y al final, no se trata de cambiar el mundo a gritos, no se trata de evangelizar, se trata de elegir diferente, de vivir distinto, de sostener la llama del pensamiento mientras todo lo demás arde, de no perderte en lo fácil, de no reducirte a lo que otros esperan que seas. Una mente que piensa es una mente que incomoda. Una mente que observa es una mente que no se deja usar. Una mente que se atreve es la última forma de libertad. Así que no te rebajes, no finjas ignorancia para encajar, no abandones tu intelecto para entretener, porque cada vez que lo haces, te alejas un poco más de ti. Y no viniste al mundo para eso. Viniste a ver claro, aunque duela, a pensar hondo, aunque nadie te escuche, a ser tú, aunque el sistema te ofrezca 1000 versiones falsas. Porque cuando lo superficial se convierte en norma, pensar se convierte en resistencia. Y la resistencia empieza contigo. Te reto a suscribirte para que recibas tu dosis diaria de realidad y también a escribir en los comentarios desde qué lugar del planeta llevas la máscara y estás decidido a despertar.